Hola, soy Olivia. Tengo 32 años y llevo un año casada con mi esposo Mason. Nos conocimos en una fiesta de amigos. Nos llevamos bien desde el principio. Empezamos a salir como cualquier otra pareja y, eventualmente, nos casamos. Ninguno de los dos está rejuveneciendo, y aunque Mason no es el hombre más emocionante, me hacía sentir tranquila y en paz. Pensé que envejeceríamos juntos. Ambos trabajamos, así que estamos económicamente estables, y yo me encargo de la mayoría de las tareas del hogar, ya que Mason rara vez ayuda. Generalmente está relajándose en casa o sale temprano, sin pasar mucho tiempo conmigo. No me molestaba demasiado porque crecí viendo a mis padres vivir de esta manera, y lo acepté como algo normal. Una noche, Mason llegó tarde, probablemente de estar bebiendo con compañeros de trabajo o amigos. Lo saludé diciendo, «Llegaste tarde, la cena sigue ahí si tienes hambre, pero ya es bastante tarde, así que supongo que no, ¿verdad?». No respondió. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la sala sin decir una palabra. Suspiré, pensando, aquí vamos otra vez. Siempre que Mason está molesto, se queda callado. Supuse que algo en el trabajo o durante su salida lo había fastidiado, así que lo dejé tranquilo y me fui a la cama, esperando que a la mañana siguiente volviera a ser el de siempre. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, Mason entró a la cocina. Lo saludé alegremente con un «buenos días». Él me miró de reojo, tomó leche del refrigerador y se fue sin decir nada. Su actitud fría me sorprendió, no era propio de él. Pensé, vaya, realmente está de malas. Aún así, no insistí y me concentré en preparar nuestras loncheras. Pero, para mi sorpresa, las cosas no volvieron a la normalidad como solían hacerlo. Esa noche, Mason seguía distante, y el silencio continuó por días. Empecé a preocuparme de verdad. Pasaron semanas, y Mason seguía sin hablarme. Intenté mandarle mensajes y hasta le dejé notitas, pero las ignoró todas. Sin embargo, sí comía lo que le preparaba, así que sabía que al menos estaba poniendo atención a eso. Con la esperanza de obtener alguna reacción, dejé una nota en su lonchera, pensando que quizás diría algo al encontrarla, pero no, aún nada. Antes de darme cuenta, ya había pasado más de un mes de este silencio. Me sentía tan impotente, como si ya lo hubiera intentado todo. Una noche, decidí hacer algo drástico. No preparé la cena. Todos los días, siempre preparaba la cena después del trabajo, pero esta vez quería ver cómo reaccionaría Mason si no lo hacía. Cuando llegó a casa, fingí estar viendo televisión en la sala. Entró, miró la mesa del comedor, donde usualmente lo esperaba la cena, pero estaba vacía. Me lanzó una mirada, pero en lugar de decir algo, se dio la vuelta y salió por la puerta principal, cerrándola de un portazo. Me quedé atónita. ¿Por qué me estaba ignorando de esta manera? No entendía qué había hecho mal. Sintiendo derrota, me quedé sola en el sofá, sin saber qué hacer. A la mañana siguiente, Mason ya se había ido cuando me desperté. Curiosa, revisé la mesa de la sala y encontré una nota. Cuando la leí, mis ojos se abrieron de par en par. Decía, «Deja de saltarte tus deberes de esposa», escrito apresuradamente con una letra desordenada. Algo dentro de mí se rompió. Eso era todo. Ya no podía más. ¿Por qué tenía que seguir esforzándome tanto para agradarle a Mason cuando él me trataba de esa manera? Nunca fuimos una pareja demasiado cariñosa, pero esto era simplemente inaceptable. Tomé un bolígrafo y escribí mi propia nota junto a la suya. «Me voy a la casa de mis padres». Luego, empaqué mis cosas y me fui. Cuando llegué a casa de mis padres, se sorprendieron al verme, pero cuando les expliqué cómo Mason me había estado ignorando durante más de un mes sin motivo alguno, lo entendieron y me recibieron con los brazos abiertos. Fue un alivio estar en un lugar donde podía tener una conversación normal. Por ahora, decidí quedarme con mis padres y esperar a ver cómo reaccionaría Mason. Después de dejar a Mason y quedarme con mis padres, no supe nada de él, ni llamadas, ni mensajes, ni siquiera una visita a la casa de mis padres. Supuse que pensaba que solo quería darle una lección y que ignorarme haría que regresara. Bien, veamos cuánto tiempo podía mantener esa actitud. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Antes de darme cuenta, habían pasado 6 meses. Para ese entonces, casi me había olvidado de Mason por completo. Un día, mientras me preparaba para salir de compras, ahí estaba él, parado frente a la casa de mis padres con una expresión desafiante y de enojo en el rostro. Me congelé, sorprendida de verlo. Mason no dijo una palabra, solo me miró con furia. Luego, sin previo aviso, intentó entrar a la casa de mis padres. «Oye, espera», le dije, bloqueando su paso.
Mason se detuvo y me miró, claramente frustrado pero aún en silencio. Le advertí, no entres o llamaré a la policía. Finalmente, después de meses de silencio, Mason habló, con una sonrisa sarcástica. Dijo, mira quien se siente valiente solo porque está en casa de sus papás. No te creas tanto. Recordaba que Mason podía ser un poco rudo, pero nunca así. Mientras estaba perdida en mis pensamientos, de repente estalló. ¿Qué demonios estás pensando? Te has pasado 6 meses aquí, divirtiéndote, ubícate. Luego, como si estuviera siendo generoso, extendió los brazos y dijo, mira, lo dejaré pasar, solo regresa a casa, estoy dispuesto a perdonarte. Su tono condescendiente me hizo hervir la sangre. Le respondí con calma, creo que estás confundido, tú y yo somos extraños ahora. El rostro de Mason se puso rojo de ira. ¿De qué estás hablando? ¿Te volviste loca? Estamos casados. Deja estas tonterías y empaca tus cosas. Sus gritos solo alimentaron mi enojo. Hablaba como si me estuviera haciendo un favor al perdonarme, como si yo fuera la que estaba equivocada. Era exasperante, claramente. No tenía idea de lo que había sucedido en los últimos 6 meses. Finalmente, exploté. Escucha, Mason. Ya recibí los papeles del divorcio de tu madre, los firmé y los presenté en el tribunal. Ya no estamos casados, ¿entendido? Somos extraños, completamente extraños. Enfaticé la palabra extraños, y el rostro de Mason se puso pálido. Parecía genuinamente impactado, como si recién estuviera entendiendo la realidad de la situación. Un mes después de mudarme a casa de mis padres, mi ex-suegra, Ellen, pidió reunirse conmigo en una cafetería cercana. Nunca habíamos sido cercanas, así que fue una sorpresa. Después de un breve intercambio de saludos cordiales, me entregó un sobre. ¿Qué es esto?, pregunté, confundida. Ábrelo, hasta tú lo entenderás, dijo con un tono cortante. Abrí el sobre y saqué un documento. Era una solicitud de divorcio, ya firmada y sellada por Mason. Sorprendida, miré a Ellen, que me observaba con la misma expresión despectiva que Mason solía tener. ¿Esto fue idea de Mason?, le pregunté. ¿Él te dijo algo sobre esto? Ellen soltó un suspiro dramático antes de responder. Oh, sí, tenía mucho que decir. ¿Quieres escucharlo? Sí, por favor, respondí, manteniendo la compostura. Ellen continuó contando lo que Mason le había dicho. Según él, yo era una esposa inútil y floja que dejó de hacer las tareas del hogar después de casarnos. Afirmaba que había renunciado a mi trabajo, me la pasaba holgazaneando en la casa todo el día y siempre corría de regreso con mis padres cada vez que las cosas no salían como quería, actuando como una niña mimada. La mirada penetrante de Ellen se mantuvo fija en mí todo el tiempo, y era obvio que creía cada una de las mentiras de Mason. Me di cuenta de que no valía la pena discutir con ella. Cuando terminó, me preguntó con una sonrisa altiva, entonces, ¿qué vas a hacer ahora? No es que quiera meterme, pero ha sido bastante terrible, ¿sabes? Sonreí y respondí con calma, si Mason quiere el divorcio, entonces eso es lo que obtendrá. Ellen me lanzó una última mirada de desprecio, dejó dinero sobre la mesa para pagar su café y salió del café furiosa. Ese mismo día regresé a casa, firmé los papeles del divorcio y los presenté en el juzgado al día siguiente. Más tarde, cuando Mason se enteró, su rostro se puso pálido de la sorpresa. Era evidente que Ellen no le había informado de lo que había hecho. Pero, sinceramente, no me importaba. Había confiado en Ellen para entregar los papeles, y ahora todo estaba resuelto. Cuando terminé de explicar mi versión de las cosas, Mason de repente entró en pánico y soltó, no, lo entendiste todo mal. Solo llené esos papeles de divorcio para quitarme a mi mamá de encima. Nunca tuve la intención de enviarlos. Son inválidos. Sonaba confundido y desesperado, divagando. Y además, tú serías la que saldría perdiendo si nos divorciamos. Así que vamos al juzgado ahora mismo y lo retiramos. Lo miré fríamente y ladeé la cabeza. ¿Por qué sería un problema para mí si nos divorciamos? El rostro de Mason se iluminó con una sonrisa arrogante, como si hubiera encontrado la manera de ganarme. Piénsalo, tu edad, con un divorcio en tu historial. Nadie te va a querer. Por eso te estoy diciendo que te aceptaré de vuelta. Lo hago por tu bien. Deberías agradecerme. No pude evitar rodar los ojos ante lo arrogante y delirante que sonaba. Escucha, Mason, los divorcios no desaparecen. Y para tu información, ya estoy casada con alguien más. Su mandíbula cayó, y se quedó ahí, atónito.
¿Qué? ¿De verdad? ¿Quieres que lo repita? Estoy casada con alguien más, dije con firmeza. Mason comenzó a desvariar, eso es mentira. Solo lo dices para que me vaya. Estás tratando de burlarte de mí, ¿verdad? En ese momento, una voz proveniente de detrás de mí interrumpió. Me giré y vi a un hombre saliendo de la casa de mis padres. Miró tanto a Mason como a mí, con expresión curiosa. Mason se quedó congelado, sorprendido por la aparición de este extraño. El hombre me miró y preguntó, ¿todo está bien? Sintiendo un poco de incomodidad, sonreí y dije, Mason, este es mi esposo, Noah. Noah le dio a Mason un asentimiento educado pero escéptico. Abrumado por la imponente presencia de Noah, quien solía ser jugador profesional de rugby, Mason dio un paso hacia atrás. En un intento desesperado por salvar su orgullo, Mason empezó a balbucear, no, lo entiendes todo mal. Mi antiguo jefe me dijo que manejara las cosas así cuando un matrimonio iba mal. ¿Y sabes qué? Su esposa lo dejó, y sus hijos no le hablan más. ¡Qué idiota!, ¿no? Yo solo seguí su consejo. No quise decir nada malo. ¿Lo entiendes, verdad? Las excusas de Mason eran patéticas, y ni siquiera me molesté en responder. Era evidente que estaba desesperado. Lo miré con asco, harta de sus excusas ridículas. Parecía confundido, probablemente porque no esperaba que reaccionara así. Entonces Noah intervino. Lo siento, pero necesitas irte ahora mismo y no volver jamás. Si te acercas a Olivia de nuevo, llamaré a la policía. Dicho esto, Noah empujó a Mason fuera de la entrada con firmeza. Intimidado por la calma pero fuerte presencia de Noah, Mason huyó rápidamente. Incluso después de que Mason se fue, Noah y yo nos mantuvimos cautelosos, preocupados de que pudiera intentar algo irracional por despecho. Pero, a medida que pasaron los días y las semanas, nunca volvimos a saber de él. Un día, la curiosidad pudo más, y contacté a un amigo en común para preguntar sobre Mason. Comenzamos con una conversación casual, pero cuando mencioné a Mason, nuestro amigo suspiró y me contó todo. Resulta que Mason renunció a su trabajo pocos días después de presentarse en la casa de mis padres. ¿La razón? Mason siempre había respaldado a su jefe, alguien en quien confiaba, incluso cuando el jefe acosaba a empleados en el trabajo. Cuando este comportamiento salió a la luz, causó un gran escándalo en la empresa. El jefe fue renunciado, lo que en realidad significaba que lo degradaron a un lugar remoto y lejano. A Mason también se le esperaba que lo transfirieran, pero renunció por orgullo. Según nuestro amigo, Mason no ha encontrado un nuevo trabajo desde entonces. Su arrogancia le ha impedido asistir a entrevistas incluso cuando los reclutadores le ofrecen oportunidades. Cuando la madre de Mason supo que renunció a su trabajo, lo desheredó. Ella es conocida por su personalidad extrema, así que no fue del todo sorprendente. Nuestro amigo concluyó con una actualización triste, Mason culpa de todo a su antiguo jefe. Pasa la mayor parte del tiempo ahogándose en autocompasión y bebiendo. A este ritmo, ¿quién sabe qué será de él? Al escuchar todo esto, no pude evitar sentir una mezcla de alivio y lástima. Mason se lo había buscado, pero seguía siendo un final triste para lo que pudo haber sido una vida mejor para él. Mientras tanto, los problemas de Mason están muy atrás en mi vida, y ahora disfruto de una vida pacífica con Noah. Curiosamente, Noah era mi colega antes. Cuando se enteró de mi divorcio, no perdió tiempo en mostrar su interés. Comenzamos a salir unos 6 meses después de mi divorcio. Al principio, dudé porque todo parecía muy rápido. Pero la confianza y la personalidad amable de Noah rápidamente me conquistaron. Después de casarnos, Noah confesó que siempre había tenido un enamoramiento por mí y que se sintió destrozado cuando me casé con Mason. Me reí y me disculpé por no haber notado sus sentimientos antes. Ahora, Noah es un compañero maravilloso que me ayuda con las tareas que antes manejaba sola. Cada vez que comemos juntos, elogia mi comida con una sonrisa, lo que me hace sentir muy valorada. Estos pequeños momentos cotidianos me traen tanta felicidad, algo que no me había dado cuenta de que me faltaba antes. Mirando hacia atrás, creo que estaba demasiado acostumbrada a crecer en un hogar estricto y anticuado como para entender cómo podría ser una relación saludable y feliz. Pero ahora, mi vida con Noah se siente llena de luz y amor. Estoy segura de que, con él a mi lado, tendré una vida feliz y plena hasta nuestros años dorados.